tal equipo de Talentland? Bueno, pues bienvenidos a la plática de Game Engines y la gamificación de UI UX en la industria automotriz. Primero que nada, pues muy buenas tardes y gracias al equipo de Talentland por permitirnos tener un espacio en el Developerland at Home. Mi nombre es Charlie, trabajo en Vistion, de carrera soy ingeniero en mecatrónica y bueno, pues primero, bienvenidos, ¿no? No sé si se gustan presentar también ustedes como equipo. Claro, mi nombre es Joel Ceja, soy de Guadalajara, también soy ingeniero de UI aquí en Vistion y pues de carrera soy un ingeniero en desarrollo de videojuegos. Y yo, Alonso González, al igual que mis compañeros, soy ingeniero de software, justo en la área de HMI, y también soy ingeniero en desarrollo de videojuegos. Ok, bueno. Pues para comenzar, así como diciendo como en a nutshell, ¿qué hacemos aquí? Pues así como ya mencionaron, estamos en el área de UI y trabajamos para hacer interfaces gráficas, tal cual. Vamos a decir que donde hay pantallas digitales, vamos a aparecer nosotros o vamos a entrar nosotros a desarrollar no solo probablemente los colores, sino también el cómo, cómo se organizan las capas o cómo se van a ver cosas dentro del clúster en un vehículo. Sí, y por ejemplo, con respecto a qué hacemos aquí en Vistion, pues nos enfocamos específicamente aquí, actualmente en Querétaro, en el desarrollo de clústeres. Esperemos nos enfoquemos después en otras áreas, pero por el momento es panel de instrumentos, le dicen también. ¿Y qué es un clúster? Pues es básicamente la pantalla que tenemos enfrente cuando estamos manejando en el auto, ¿no? Es lo que nos permite saber la información del auto, ya sea la velocidad, las revoluciones por minuto, etcétera, ¿no? Toda la información que nos permite ver o conocer el auto. Creo que, Alonso, no te escuchamos. ¿Puede ser que esté muteado tu micrófono? Perdón. Sí, pues solamente para Clásico. complementar, actualmente hay en el mercado varias alternativas a los clústeres que, por ejemplo, desarrollamos acá. Existen los híbridos, que es decir, aquellos que tienen todavía parte analógica y un display, los que son completamente analógicos y los que están justamente migrando a full display. Entonces, cada uno con sus características en específico, pero al final la intención es mostrarle al conductor o al usuario la información, justo como mencionó Joel, del estado del vehículo. Ok. No sé si les gustaría comenzar un poquito por, pues vamos a definir qué es esto de interfaz de usuario para dar como más contexto. Sí, bueno, una interfaz de usuario en particular es como la forma o el medio con el cual una persona interactúa con un dispositivo. Puede ser un teléfono, un equipo de cómputo, entre otros, y se caracteriza por tal cual ofrecerle una serie de opciones, ya sea físicas o completamente virtuales, para realizar alguna acción con el dispositivo en específico. Entre lo que es la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Entonces, interfaz de usuario es, como dijo Alonso, lo que nos permite interactuar o ver la información, y la experiencia del usuario es el cómo se siente o cómo es que está recibiendo la información
y en automotriz es muy importante la experiencia de usuario, porque hay que hacer un diseño en el que no te distraiga de la función principal, que es manejar y poner atención a lo que tienes enfrente y a tu alrededor, ¿no? Porque pues si tenemos una interfaz que sea muy llamativa, que no fuerce, pero que le llame la atención al usuario, entonces vamos a distraerlo y esos segundos que lo distraigas, pues ya puede generar un accidente, ¿no? Entonces, Es esa es... delicada línea, ¿no? O sea, entre mejorar como el cómo vives la experiencia de estar conduciendo a volverlo peligroso poniendo colores vivos o alguna animación que te haga como de, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿O qué pasó allá? ¿Qué son los colores, no? Sí, exacto, exacto. Sí, entonces está retador y está entretenido cómo es la diferencia entre la migración que tuvo la industria automotriz de ser completamente analógico a digital, bueno, parcialmente digital y a completamente digital, ¿no? Porque pues hay de todo. Todavía hay autos que tienen nada más una parte del clúster digital, hay otros que ya tienen las 2/3 partes y hay otros que ya son completamente digitales. Entonces sí es interesante ver cómo los diferentes vendedores, diferentes marcas integran estas nuevas tecnologías ya tanto como en gráfico y pues en diseño, ¿no? Claro, incluso pueden que los vendors o quienes como solicitan esto, pues también tiene que ver con el tipo de usuario al que se está adaptando. O sea, ya el usuario simplemente con ver un panel analógico donde solo ve agujitas, pues no va a ser igual de atractivo que verlo digital con mucha más información. Y esta migración probablemente de tener como únicamente botones o únicamente indicadores se esté pasando más al hecho de buscar que le llame la atención al comprador sin arriesgar, como mencionabas hace un momento, el que vaya a ser peligroso al distraer al usuario final. Sí, pues sí, tal cual. Solo para finalizar, hoy día el reto particular es no solamente crear algo que resulte atractivo visualmente hablando, sino que a nivel funcional el usuario se sienta completamente cómodo, que la información que se le está desplegando no sea invasiva ni distractora y desde luego justo identificar también un nicho para cuál va dirigido, ¿no? Al final algunos siguen optando por la sensación del botón, otros por un panel completamente táctil. Y es justo también ahí donde tal cual la tecnología está buscando a través de paneles completamente táctiles dar esa retroalimentación, esa sensación de que realmente está interactuando con esos botones que al final solo lucen planos y no tienen un volumen. Entonces, todos esos aspectos hoy día son los que nosotros en particular estamos lidiando y que eventualmente se van a convertir en un estándar dentro de la industria automotriz. Aparte Claro, de esto, bueno, sí, adelante, adelante. Okay. Bueno, lo que yo quería comentar que es lo que hemos estado viviendo ya en los últimos años, ¿no? Que cómo ha evolucionado la industria automotriz, o por lo menos en mi opinión fue lo que me llamó la atención de ese trabajo, porque ya me llaman la atención los autos y el ver cómo van haciendo los diferentes diseños y cómo va evolucionando. Es increíble, tanto así nada más como en la experiencia del usuario y en la interfaz y todos los efectos que podemos observar, tanto como en las nuevas funcionalidades que podemos observar, ¿no? Ya que hay asistentes, las cámaras de reversa, que hay autos que se estacionan solos, todo ese tipo de cosas que han estado evolucionando en los últimos años se me hacen como wow. Antes, para mí nada más era como que, mira,
hay un carro, está bonito y ya, ¿no? Como que lo veías por fuera y si estaba atractivo por fuera ya decías, wow, qué padre. Pero ahora ya es ver todo, o sea, ya te metes los interiores, los botones, la pantalla donde se ve el GPS, el clúster, Claro, cómo o sea, está el todo volante. se reducía como a la estética del trabajo de laminación, ¿no? De qué tan Exacto. bonitos rines tienes y si acaso, entre más aerodinámico era como, se ve más atractivo a la vista, tiene Sí. algunas curvas o algunos filos más prominentes. Y ahora es más como, ok, se ve bonito tu vehículo, pero ¿y qué asistentes o qué tan seguro realmente es? ¿No? Como más allá de solo las bolsas de aire, todos estos asistentes electrónicos que probablemente no sustituyen a un buen conductor o buenos hábitos de manejo, pero ayudan a que el usuario sea más consciente de qué es lo que está pasando y por ende apoyar a que te dirijas hacia una sección más segura de la conducción. Claro. Sí, tal cual. Es también una transición desde el usuario para tomar decisiones no solamente orientadas a lo estético, sino en cuanto a los servicios que provee el vehículo, ¿no? Entonces, considerar eso hoy día al momento de adquirir un coche es justo como donde las compañías buscan diferenciarse del resto para que al final terminen por eligiéndolos a ellos. Pero bueno. Sí. Pero bueno, a todo esto, realmente de las cosas que nosotros desarrollamos, nos enfocamos mínimamente realmente en el desarrollo de la experiencia de usuario, ya que en lo que trabajamos mayormente es en la implementación de la interfaz gráfica de usuario. Realmente es como, digamos, llega el requisito de, necesito que se vea y haga esto, y como un perk de esto es que realmente estamos mejorando la experiencia al momento de hacerlo. Para esto, pues entramos como en una gama nueva como industria automotriz, o más bien una gama nueva para la industria automotriz, que es el trabajar con interfaces gráficas, ya que, bueno, anteriormente, como estábamos mencionando, al solo manejar interfaces analógicas, no teníamos que lidiar con eh, cosas sencillas, como con trivialidades que podrían ser para la industria de la televisión o los videojuegos, que tienen que ver con manejar pantallas, que tienen que ver con el uso, que tienen que ver con los consumos de corriente, que tengan que ver con sincronización de imagen o con construcción de imagen, y asimismo con los procesadores que estos necesitan para poder realizar esta clase de trabajos. Eh, Sí, eh, ha sido muy divertido el hecho de ver cómo, bueno, yo en mi caso que estaba antes trabajando en la industria de los videojuegos y ver cómo ha ido adoptando la industria automotriz técnicas, herramientas de la industria de los videojuegos es muy divertido porque también, a pesar de que nos facilitan ciertas cosas, pues también nos llevan a otros retos porque no podemos ser tan liberales como en la industria de videojuegos porque, por ejemplo, en un videojuego, últimamente yo he descargado juegos de hasta 100 gigas, ¿no? Y ahí estás todo el día esperando a que se te descargue el juego. Y pues eso no puede pasar aquí en la industria automotriz, ya que pues si tú prendes el carro, el clúster ya tiene que estar funcionando en unos cuantos segundos. Y pues imagínense, ¿no? Así que hagas un programa para que claro, se vea el incluso clúster. el tiempo de buteo, ¿no? De que cuando tú prendes el videojuego y le das de que, quiero jugar este juego, de que le diste iniciar juego a que ya tengas las características prendidas como para empezar a jugar. ¿Qué les gusta que se eche? ¿Un minutito? ¿Unos 2 minutos? Tal vez. Ya que que prendes tu consola y ya tienes el juego descargado, suponiendo que ya está todo local. ¿Cuánto será de que le das como inicio y ya puedes jugar? Es relativo. Es que al final en los videojuegos una forma de disfrazar ese tipo de cosas es con estas famosas pantallas de inicio, ¿no? Que se pueden Como omitir las desde luego. animaciones de entrada, ¿no? Exacto, que es algo que también se está incluyendo en los clústeres justo para darle tiempo a, pues en El este resto de la caso, UI a de cargar, ¿no? cargar absolutamente todo y que una vez se empiece a utilizar el coche, pues ya tengas absolutamente todo el contenido disponible sin sufrir de
el famoso drop down del performance, ¿no? Y que se va a una pantalla que refresca cada 5 segundos. Entonces, es justo el reto, justo como ya mencionaron ambos, no podemos estar o asumir pues que a pesar de que se van a incorporar ciertas técnicas complejas para rasterizar una imagen, al final debemos estar conscientes que estamos trabajando con un hardware realmente limitado, ¿no? Claro. Y aquí entra como el tema de comparación contra el videojuego, que tienes probablemente una tarjeta gráfica increíblemente poderosa y como mencionaba Joel, los detalles de dimensionamiento, allá puedes manejar cosas que en el orden de gigabytes, de varios gigabytes. En cambio, en la industria automotriz, pues tenemos hardware un poco más limitado a nivel incluso de las GPUs que se utilizan, pues son muy sencillas comparadas con las que podemos ver en una consola de videojuegos o incluso en términos de memoria, la cantidad de memoria disponible también, yo creo que exagerando llegará al giga, no sé, ¿cómo ven? No creo. Bueno, No creo que... sí, no, pues por ejemplo ahorita, según yo, andamos trabajando en uno que anda como en los 110 megas y lo estamos tratando de bajar. Sí. Sí, es que justo con lo que comentaba Alonso ahorita de darle tiempo a las imágenes de carga, tenemos como este contraste de cómo vamos a estar trabajando con un clúster, como algo parecido a un videojuego, si al momento de que tú inicias tu vehículo, pues, ¿qué tal y tienes una emergencia y ya te quieres mover, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Es que tu clúster te va a pasar por la pantalla de startup y en lo que inicia y en lo que cargan todos tus gráficos y en lo que ya lo puedes ver. Es decir, en el vehículo no te puedes dar ese lujo de tomarte incluso un par de minutos en que inicie la pantalla. Entonces Correcto. ahí es donde regresamos a esta necesidad de que todo sea como compacto, con un footprint lo mínimo posible y que si en la medida de lo posible, como mencionaba Alonso, tenga un alto performance, es decir, que tengamos una buena cantidad de cuadros por segundo, Correcto. Sí, manteniendo como la experiencia, ¿no? Ajá. sí, es justo ahí donde entra un poquillo la evolución dentro del desarrollo de interfaz de usuario orientado, como estamos hablando, de clusters, y donde las herramientas que ya tienen quizá una década en el mercado como alternativas resultan hoy insuficientes porque desde luego las grandes compañías están buscando, ya lo he mencionado en el pasado, un diferenciador, y ahí justo es donde entra un poco la parte creativa, donde hacen o crean una interfaz realmente atractiva y bonita, pero eso implica que necesitamos realmente algo que nos ayude a conseguir lo que ellos esperan, y con tecnologías del pasado es simplemente imposible. Por ello, la transición bastante orgánica de utilizar los frameworks tradicionales, estamos migrando hacia el uso de los game engines. Entonces, es otro de los temas, los game engines, solo como introducción, también han dado ese paso exponencial donde ya no solamente es desarrollar para un x86, sino también para sistemas embebidos. Entonces, eso desde luego para nosotros significó el poder ya realmente materializar a nivel visual todo eso que se nos requiere o nos piden para que se vea ya en la pantalla. Sí, claro. De hecho, hablando de Game Engines, yo creo que el caso más nuevo, se podría decir, ahorita es el de Unity, que acaba de presentar en el CES de este año. Me parece su demo de un clúster ya completamente hecho en Unity y que está corriendo, y lo mostraron, y tiene varias features que pues ya hemos trabajado nosotros aquí en Vistion.
y pues que se vea impresionante, ¿no? Y que podamos ver inclusive en todo, porque mostraron el clúster completo con su sistema de entretenimiento, ¿sí? Y pusieron a correr un juego también. O sea, ya es increíble que pues antes también los game engines, como su nombre lo dice, estaban enfocados a juegos, se estén migrando también a esta parte de la tecnología en la industria automotriz. Y ya alguien tan importante en el sector de videojuegos como lo es Unity, que empieza a desarrollar su sección automotriz, ya es muy, muy impresionante, porque yo al menos he trabajado con Unity cuando estaba en videojuegos y es súper amigable, súper sencillo de utilizar y pues es muy, muy, muy ventajoso tener una tecnología así en el área automotriz, porque pues nos va a permitir hacer cosas tal vez más complejas, como lo decía Alonso, con las tecnologías tradicionales que se estaban manejando en la industria automotriz. Entonces, pues nos va a dar más libertad. Claro, pero pues también cabe mencionar que no es el único engine que se ocupa. De hecho, muchos engines que anteriormente eran de videojuegos y se empezaron a optimizar para trabajar con sistemas embebidos, pues es como lo que se ocupa el día de hoy, hablando de current technologies que ya se están vendiendo para renderizar imágenes dentro de un vehículo. Cabe mencionar que desde nuestro punto de vista como developers es una ayuda impresionante el poder ocupar una API o estar como en miras hacia ocupar game engines como Unity, que tienen esta ventaja de tener todo un foro de soporte, que no es únicamente esta tecnología de caja negra que si quieres aprenderla, aparte de doloroso va a ser buscar documentación sin ejemplos, de la que normalmente podría ser un poco escasa. Bueno, ya como desarrollador, siento que esta es como la parte clave a la que se está moviendo la industria automotriz, ya que de ocupar game engines no solo nos abre la posibilidad a que sea más sencilla la mantenibilidad del proyecto que tienes como en puerta, sino que te permite incluso tener un grupo más abierto de profesionistas y colaboradores dentro de un ambiente conocido para un público más grande. Sí, definitivamente creo que eso es algo que debemos de señalar. Lo escucharon al inicio de esta charla. Tanto Joel como yo somos ingenieros en desarrollo de videojuegos. Eso quiere decir que la industria justo también volteó un poco la mira hacia el sector creativo, donde precisamente lo que buscan es dotar de elementos a nivel, vuelvo, visual más interactivos, más atractivos, y que hoy día ya se eliminó por completo esa brecha o esa distancia que existía entre las áreas de ingeniería como la conocemos, y se incorporó ya la parte donde entra un poco más la parte artística. Entonces, eso definitivamente amplió el sector como tal, y pues a nosotros pues nos dio la oportunidad precisamente de agarrar chamba más rápido. y de proponer precisamente pues estrategias que se utilizan en los videojuegos para reducir en esencia o conseguir incluso todo aquello que pues estamos esperando ver dentro de un clúster. Y en este sector es donde entramos justamente al detalle de cómo pasamos de analógico a digital y esta tendencia como gratificante hacia el usuario de ir gamificando la experiencia de esa UI digital, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, no nomás Unity, pues también hay otros engines o tenemos las tecnologías in-house, ¿no? Que también pueden ser basados en Unity, que pueden utilizar ciertas cosas Unity para
presentar o facilitar el desarrollo desde cero. No me refiero a hacerlo como directamente hacer una feature o algún componente del clúster en OpenGL, sino que pues también cada vendor y así tiene sus equipos y tiene sus propias herramientas. En nuestro caso pues tenemos una llamada RenderCore que se especializa en la parte del render y pues tiene o utiliza varias interfaces para facilitar el desarrollo, no hacerlo completamente desde cero, sino que se apoya de otras tecnologías también para poder darle más punch a la integración, ¿no? Y que no sea meramente código y también tener una interfaz. Claro, al mismo tiempo, pues no es como los únicos engines que ocupamos. Podemos decir que de manera comercial, otro de los líderes en rendering automotriz es de la empresa Rightware. El Kanzi es otra de las herramientas que se ocupan también para desarrollar clusters. Bueno, al menos dentro de Vistion. Como tal, ahora que mencionabas desarrollar una característica visual, podemos ver cómo poco a poco hemos incluido dentro de estas interfaces gráficas las asistencias para los conductores del tipo ADAS, por decirlo de alguna forma, los driver assistants. Entre ellos podemos ver como, no sé, los sistemas de mantenimiento de carril que le avisan al usuario tal vez ya no solo como una alerta sonora o con un pequeño testigo en el tablero, ya completamente podemos ver un renderizado de un vehículo que tiene los márgenes del carril, que te va a estar especificando en qué momento se está moviendo hacia qué lado del carril. Y hacer esto, obviamente, si lo hiciéramos de manera muy eficiente en OpenGL, como nos mencionabas hace un momento, Joel, pues podría incluso ser retador para un ingeniero que no conozca tanto del bajo nivel de cómo hacer un renderizado de gráficos. Ahí es donde creo que este uso o como esta apuesta que se está haciendo a nivel técnica por una migración hacia graphic engines o game engines nos da pues más facilidades en el desarrollo. Sí, tomando o volviendo pues con lo que mencionabas de Kanzi, para dar quizá un poquito de contexto histórico, también Kanzi surge justo de un grupo de personas que originalmente se dedican a los videojuegos. Esto quiere decir pues que desde ya hace más de una década empezó justo de forma paulatina la transición hacia pues incluso conseguir algo de lo que actualmente vemos en los videojuegos. Obviamente, de lo que ya mencionamos, consciente de las limitantes que tiene trabajar en un sistema embebido, pero definitivamente el tener en el mercado estas alternativas mucho más robustas es que nos va a permitir precisamente pues tener el acabado que realmente deseamos y principalmente con como componentes o ciertos features que componen el clúster que son justo donde se espera destacar a nivel gráfico y que con herramientas como Unity o Kanzi es muy sencillo desarrollarlas en periodos muy cortos. Sí, como la feature de los drive modes, ¿no? Los modos de manejo que se ha estado implementando últimamente con esta transición a los carros eléctricos y a los híbridos, ¿no? Y pues a los que todavía son completamente de gasolina o de diésel, que tienen su modo normal, su modo económico y su modo de deportivo o sport. Entonces, esta es una funcionalidad muy interesante porque últimamente le han estado metiendo así como efectos cuando cambias de modo, ya cuando, no sé, se ve alguna estela de luz o alguna animación en rojo cuando cambias al modo deportivo, e inclusive ya algunos clusters han estado cambiando completamente de color o la interfaz
que lo podríamos llamar como lo que hacen en los videojuegos, ¿no? Que tiene otro skin, ¿no? Ya no ves siempre el mismo clúster, sino cambia completamente. ¿Y con qué me refiero a esto? Sino que, por ejemplo, en Echo, que para representar que es un carro Echo, tiene colores verdes o azules, ¿no? Así como claritos Efectos con para hojitas. representar. Exacto. Entonces, puedes ver así, no sé, depende del vendedor, claro, ¿no? Pero últimamente yo he visto algunos carros de mis compañeros y así, de que, por ejemplo, si lo pones en Echo, ya cambió a verde la interfaz del clúster, o tiene alguna animación, como dices, con algunas hojitas o algo así, ¿no? Y cambias a Sport y se ve más así como rudo, así como que sí, sí. exacto. Claro, e incluso hablar de los modos de manejo, pues para estilos más aventureros, como los modos de pista. 4x4 y esas cosas, ¿no? Sí. Exacto. De ya podemos ver incluso modos de manejo con banderitas al estilo NASCAR y demás. Sí. Es justo ahí donde toma o se enfatiza justo lo de la personalización. Al final está lejano a ser, por ejemplo, un smartphone o un videojuego, pero al final te hace sensación de que tienes control de lo que quieres ver, de cómo quieres que luzca, de personalizar tal cual, porque al final también la corriente va hacia la incorporación de menús, y en estos menús pues tú técnicamente tienes la libertad de elegir qué o qué no deseas ver en el vehículo, ¿no? Al final esta información es relativa justo a las necesidades del usuario, pero que finalmente son como adiciones que tal cual la marca del vehículo está ofreciendo para pues, tener un panorama mucho más amplio de lo que está experimentando tu vehículo o incluso tú como conductor. Claro, y un ejemplo, pues lo podemos ver, como dices, en las configuraciones de los menús, que ya estamos migrando en el auto a tener pues muchos menús, muchas configuraciones, y pues muchas veces no todos los usuarios quieren los mismos datos o las mismas configuraciones, ¿no? Entonces el hecho de que ya el carro también te permita tener tu propia configuración donde tú la quieres, como tú la quieres, ya es increíble. Y un ejemplo que me gusta mucho comparar, porque me gusta mucho comparar la industria automotriz con la de videojuegos, es como estos me recuerda mucho a la parte de los inventarios de un videojuego, ¿no? Que tú acomodas Exacto. siempre las cosas y que, quiero el arma aquí para, pues, si quiero cambiar rápido, pues nomás agarro ahí y ya sé que ahí está, y que acá los ítems para curarme o lo que sea, ¿no? Entonces, si quieres ver la presión de las llantas, ya sabes que si presionas hacia abajo o hacia arriba, pues ahí va a estar la información porque tú la configuraste ahí. O que si quieres saber pues, cuánta gasolina me queda o cuántos kilómetros voy a recorrer con la gasolina que tengo, pues ya también nomás presionas un botón y ya llegas a esa información rápida sin tener que navegar por todos los menús. Entonces, Incluso lo puedes configurar, ¿no? O sea, de que parte de esta configuración es que ya tú decías que ves y que no ves de forma pues constante dentro de tu panel de instrumentos. O sea, podemos decidir si queremos ver eh, el indicador de cuánta gasolina me queda de manera persistente en el clúster o prefiero verlo como bajo demanda, cuando yo quiera que exista o no exista. sí, claro. Sí, y ahí es justo donde se enlaza el otro tema que describe el título de esta conferencia, que es la gamificación. Para dar quizá un poquito de la historia, que es bastante joven, de la gamificación, no tiene quizá más de una década, pues al final es tratar de incorporar las mecánicas de un videojuego sin ser agresivas ni invasivas, para que el usuario dentro de la cabina aprenda de forma completamente interactiva o cómo está reaccionando su coche tal cual, y paralelamente interactuar de forma virtual con su entorno. Por mencionar en este caso una característica que tienen los coches de nueva generación son los sistemas de HADAS, donde Charlie ya mencionó un poquito al respecto, donde al final tú
vas a recibir feedback o información externa y te la va a desplegar de forma que tú puedas entender fácilmente, ¿no? A través de iconos, a través de ciertas animaciones, ya sea, por ejemplo, cruces peatonales, indicadores de máxima velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, la gamificación tal cual, como estrategia para justo concientizar al conductor, porque al final la gamificación contempla las 3 áreas o los 3, digamos, canales de aprendizaje, que son los auditivos, que son los visuales y son los kinestésicos. Tú estás interactuando con el coche y él te está dando información. Entonces, ese intercambio de acciones y de mensajes es justamente lo que actualmente, hablando ya en términos de desplazamiento, pues te va a ayudar a identificar de forma temprana y rápida si tu coche requiere algún tipo de asistencia o si estás en riesgo o si algo en particular está ocurriendo fuera del coche. Sí, de hecho hay más ejemplos. Por ejemplo, tenemos a los entrenadores o asistentes también, como dices. Por mencionar un par, sería el Brake Coach y el Eco Coach. Y, por ejemplo, el Brake Coach tiene la parte de gamificación. Es como, bueno, todos los vendedores o marcas te lo muestran de forma diferente, ¿no? Pero en lo que consiste básicamente es en darle un como feedback visual al usuario, una retroalimentación de que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y conforme te va mostrando que estás haciendo algo bien, no sé, te premia con mostrar así de, hey, mira, está en verde y quiere decir que lo estás haciendo bien. Y consiste básicamente en enseñarte a frenar de manera óptima para conservar más energía o regenerar más energía. Y esto se ve más en los autos que son híbridos o eléctricos completamente, ya que pues tienes que empezar a aprender a cómo frenar para recuperar más energía, ¿no? Y que te dure más y pues ahorres más combustible si en el caso de que sea híbrido. Porque incluso pues, en vehículos eléctricos, ¿no? Como estos modos de manejo ecológico que te dan como notificaciones de muy bien, buen perfil de aceleración o buen perfil de frenado para pues igualmente eficientar tu uso de combustible. Sí. Sí, justo a través de este tipo de recompensas tan sencillas, pues, pero un simple mensaje realmente te puede dar la sensación de que estás progresando, ¿no? Y realmente estás entendiendo la dinámica del coche. Sí, y pues puedes aprender a que, bueno, vas conociendo tu carro, ¿no? Porque yo alguna vez manejé un auto híbrido y sí es como completamente diferente porque yo tengo un carro todavía a gasolina y es completamente análogo. Entonces, el hecho de tener el acceso a otra nueva plataforma es como dices, ay, ¿qué estoy manejando, no? Y pues sí, no tienes idea o como que no tomas en cuenta tú cuando tienes un carro completamente análogo de pues cómo frenar. Tú nomás vas y pisas el freno y ya, ¿no? Y ya cuando el carro te empieza a decir, hey, tienes que frenar así para que yo funcione mejor, es como de, oh, vaya, así de, discúlpeme, carro. No, entonces está chido cómo te va entrenando también el carro a que aprendas a manejarlo correctamente, ¿no? Y pues antes, pues no, tú te subías y con lo que te enseñaba tu papá, tu tío o alguien, ¿no? En la familia. O intentando no estrellarte, haciendo tu mejor esfuerzo. Exacto. Y ahorita actualmente con toda la información que tienen los autos, con ADAS y así, pues las cámaras, pues ya es casi el auto pues se maneja solo y lo podemos ver en algunos Tesla ya tienen el piloto automático. Entonces yo creo que también va para allá, ¿no? De que llegue un momento en el que pues tú puedas decidir si quieres ir, que el carro te lleve o tú manejar y seguir teniendo esa experiencia, ¿no? Porque pues también, así como hay gente que no le gusta manejar, pues hay gente que le fascina manejar y puede estar ahí horas dándole en el carro. Entonces sí, es muy divertido también esta parte. Y parte de estas como gratificaciones, ahorita que mencionaban de el hecho de ayudar al conductor a darse cuenta de qué está pasando, digamos, unas de luz o incluso un halo que me dice como bien hecho junto con una alerta, tiene en su contraparte sus retos técnicos, porque todo esto no va a ser siempre una pequeña sección de video reproducida o no siempre van a ser imágenes que estén como
pre-renderizadas únicamente para dibujarse, algunas para mejorar el rendimiento, con esto que mencionábamos de que tenemos hardware limitado, es donde vemos como esa transición o ese contraste con los retos técnicos que esto lleva, ya que no simplemente es pintar o no pintar imágenes, sino ya entramos en como esta parte divertida del desarrollo de gráficos o incluso también del desarrollo de interfaz, donde ya tienes que tú hablar directamente con el hardware y explicarle cómo va a ser este procesamiento, que es donde entramos en conceptos de shading o en conceptos de optimización de animaciones, optimización de escenas, uso y desuso de luces, tipos de renderizados. Creo que estás en mute. Creo que estás Amiguito. muteado, Alonso. Veo tu barba y boca moverse. Nada más. Sí, tal cual. Justo un área de dominio en HMI es precisamente identificar este tipo de formas o de profilings, técnicas tal cual que existen para justo pues hacer o mostrar algo en tiempos cortos y de qué manera lo va a hacer, ¿no? Entonces, retrocediendo un poco hacia la forma en la cómo interactúa el usuario, si nosotros nos estamos comunicando con el hardware para decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, también nuestro input, retrocediendo a una etapa anterior, es realmente cómo queremos que el usuario interprete esta información. Entonces, nosotros traducimos esos datos, lo hacemos de forma que la máquina lo entienda y eventualmente pues, esta va a reaccionar. Entonces, son justo las partes donde sacamos los guantes y empezamos a luchar contra las tecnologías para que justo nos den lo que estamos esperando, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, algo que me costó mucho trabajo cuando recién me cambié a la parte automotriz fue el hecho de que pues, uno viene como con recursos limitados, con recursos limitados de la parte de videojuegos, que pues era de que, vamos a implementar esta animación y ya, ¿no? Pues pásame los assets y la hacemos. Va. Y aquí no, aquí dices, ay Dios, creo que no se va a poder, o que a ver, le vamos a hacer este pequeño cambio a la animación para que pues se haga lo más posible, porque si lo hacemos como quieres, pues va a tomar mucho tiempo o va a ser muy costoso y va a haber en algún términos de frame drop. procesamiento. Exactamente. Entonces, sí, también es parte del reto de la industria automotriz que pues hay que tener mucho más cuidado en cómo se implementa algo, porque pues si implementamos un shader que pues sí nos da más control, ¿no? Pero si lo implementamos mal, pues ya puede ser también nuestra muerte ahí, de que ya le dimos un buen golpe al procesamiento y pues ya se abre la animación o se muestra el efecto que hicimos en el shader y pues todo se supera lenta, ¿no? Entonces, es parte del reto y la verdad fue lo que a mí me gustó mucho de esta parte, de este cambio de videojuegos a lo automotriz, y pues que también la pasión por los carros que también me llamó. Dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, y el hecho de vivir todas estas evoluciones, así de que vamos a empezar a usar técnicas de videojuegos, vamos a empezar a usar tecnologías de videojuegos, fue así de, órale, qué divertido. Fue muy, muy, muy interesante. Sí, definitivamente. Yo creo que en mi caso particular, que yo no vengo de un entorno de videojuegos, que vengo de un entorno un poco más técnico y en el que el HMI no era más que un sistema de botones que te ayudaba a aprender o apagar un sistema o un subsistema, pasar a ver cómo la interfaz de usuario no es únicamente mostrar y no mostrar cosas, que era mi definición de una interfaz de usuario, y que si querías mejorar la experiencia, cambiabas únicamente la paleta de colores, en lugar de cambiar completamente un sistema de animaciones o incluso la manera en la que lo estás dibujando, el render system o el render engine totalmente. Bueno, fue como de esas cosas que me llamó la atención, y igual como mencionaba Joel, parte de pues, la pasión por
por los autos y decir, ok, entonces que vamos a darle su oportunidad como esta sección, ¿no? A la divertida sección de los shaders. Los shaders, ese Bueno, momento. sí, ese momento. Pues yo ya para concluir, pues solo para poner en perspectiva lo que está ocurriendo en esta industria, ya no es la misma de hace una década, ya está buscando y se está abriendo a la posibilidad de que Más profesionistas del lado sí, creativo, del lado artístico. las necesidades también del conductor están cambiando, que no solamente espera sentarse y frente a un volante y desplazarse de un punto A, digamos, es la función más esencial de un coche, desde luego, pero si es posible amenizar, no sé si sea el término correcto, en el momento de la transición con elementos gráficos, información que puede ser útil para el conductor, para, no sé, mostrarle puntos de interés, etcétera, controlar incluso su teléfono desde el mismo clúster con botones en el volante de forma muy sencilla. Es decir, la apertura está y me parece que conforme transcurran estos años se va a convertir ya precisamente en una especie de regla donde pues finalmente el usuario es quien está dictaminando hacia dónde se está redirigiendo la industria automotriz, y en este caso nosotros, es nuestra parte de nuestra responsabilidad también mantenernos vigentes en ese sentido para pues, tal cual seguir no solamente haciendo uso de lo que ya está, sino también promoviendo o proponiendo alternativas creadas de forma local en el corporativo. Pues yo también ahí, ya entrando en la parte de las conclusiones, ha sido muy retador, interesante y divertido ver cómo ha evolucionado la industria automotriz, y pues de la feature o la funcionalidad más sencilla que yo he visto, pues que utiliza como cosas de videojuegos también, ya para terminar, es los warnings, que antes cómo veías un warning en un carro, ¿no? Pues nada más era o un sonido o ya te prendió un poquito, lo que O le algo llaman empezaba a sonar y no sabías ni qué está pasando, ¿no? Como algo suena, exactamente, ¿qué está pasando? sin nada de información. Entonces, y lo impresionante de hoy es que ya hay warnings, y como en videojuegos, ¿qué es lo que hacen para mostrarte información rápida? Un pop-up. Entonces, pues ya últimamente yo he visto ya cada vez más carros con pop-ups, una pequeña ventanita con un botón y con un texto, ¿no? Que te da una información de qué es lo que le está pasando al carro. Así de, hey, te estás quedando sin gasolina, o hey, ¿sabes qué? La presión de las llantas está bajando. No sé, cosas tan simples como esas, o ya más complejas como, hey, ¿sabes qué? Se te olvidó configurar esta parte del clúster, hay que configurarla antes de que arranques, o cosas así. Entonces, es impresionante. Yo sigo cada vez más sorprendido cómo va evolucionando la parte del cockpit o de la cabina del auto, porque no nomás es el clúster, es lo que nos enfocamos aquí en Visteon, pero pues todo en general del carro dentro del auto está evolucionando, ¿no? De que, por ejemplo, las luces interiores, que también pueden ya hasta cambiar de color dentro del carro dependiendo del modo o algo así, que hagan una animación, cambiarse de drive mode, todo se ilumina de un color por cierto momento y luego ya regresa a la iluminación normal. Entonces, pues de mi parte espero también se encuentren interesados y les llame la atención. Créanme que es muy interesante y retador. Si quieren conocer más, pues ahí están mis redes sociales. Pueden buscarme por LinkedIn con mi nombre completo, Joel Alejandro Ceja Rodríguez, por si tienen alguna duda o algo así, o quieren ver algo más técnico o personal de lo que hacemos, pues ahí me pueden contactar. Sí, igualmente, en aras de concluir ya,
Por mi parte, yo veo esta transición o este reto del lado automotriz como un área de aprendizaje o como esa posibilidad de experiencia personal y profesional de conocer mucho más acerca del desarrollo de gráficos y tomar como ventaja el conocer varios años antes lo que van a traer los vehículos del futuro por ahora, o esas posibilidades que para los años actuales solamente son como características iniciales, ya estar trabajando incluso con esas opciones que se van a develar al público en general en un par de años o en media década. Igualmente, siento que eventualmente esto de los game engines y los render engines que solo son para videojuegos es cuestión de tiempo para que todos nos migremos hacia una plataforma más unificada en la que también los sistemas embebidos puedan convivir de una manera muy similar en performance y en soporte. Bueno, igualmente quisiera agradecer al equipo de Talentland por este espacio, a todos ustedes por su atención durante estos minutos. Igualmente me pueden encontrar en redes sociales, les dejo mi LinkedIn, es básicamente mi nombre completo. Igual para cualquier duda de qué hacemos en Vistion o si les gustaría que platicar un poco más acerca de cómo funciona el HMI o quisieran saber incluso acerca de oportunidades para unirse al equipo, ahí nos pueden contactar. Faltó mencionarlo, también igual me pueden encontrar en LinkedIn con nombre completo, Alonso González Martínez. Lo mismo, si quieren consultar cosas que usamos, etcétera, o gente que podamos compartir, sin duda ahí nos pueden encontrar fácilmente. Claro, siempre teniendo cuidado acá de sí. Cuidado de la privacidad. Uno quiere su empleo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego, chicos. Hasta luego.